Bueno, en esta primera clase vamos a tratar de familiarizarnos un poco con algunas cuestiones que seguramente se trabajaron en algunos niveles anteriores, pero vale la pena recordarlas. Cuando nosotros trabajamos con las funciones, que es el objeto de estudio en este punto de partida que consideramos nosotros, recordemos que hacemos referencia a las funciones a partir de ejes coordenados, donde consideramos siempre dos variables. Una de esas variables, que es la que nosotros denominamos la variable independiente, en este caso, por lo general, la variable independiente la reconocemos a partir de la letra X, ¿sí? Y por el otro lado, dada una variable independiente, también consideramos en el estudio a lo que llamamos nosotros una variable que en este caso es dependiente, que generalmente esa variable dependiente es la que representamos a partir de la letra I. ¿Qué significa esta idea de independiente o de dependiente? Que por lo general nosotros cuando escribimos la fórmula de una función decimos que la fórmula que asignamos y está dependiendo de x, es decir, que la y está en función de x. Por ejemplo, si nosotros damos la fórmula de una función que nos dice que f de x es igual a menos x al cubo más x menos 1, en realidad lo que estamos diciendo es que si yo asigno un valor arbitrario a la variable x y hago la cuenta en función de esto que aparece acá, en función de esta expresión, voy a obtener un valor. Y ese valor es el valor que le corresponde a la y. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, si yo quiero evaluar a esta función con menos 1, acá tengamos presente que cada vez que me encuentro con una x voy a reemplazarla por el menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 al cubo más menos 1 menos 1. Fíjense que cada vez que me encontré con una x la reemplacé por el valor que teníamos acá. Entonces, hecho esto, lo que decimos nosotros es, si ahora efectuáramos la cuenta, es decir, cuánto nos da la función cuando a la x la reemplazamos por menos 1, acá nos queda, hecho en la calculadora lo pueden hacer, menos 1 elevado al cubo nos da menos 1. Entonces esto me quedaría como menos 1, acá nos queda menos 1 y acá este otro menos 1 que viene de acá. Es decir, que menos 1 es 1, menos 1, menos 1. F, cuando la evaluamos en menos 1, nos da finalmente, si hacemos esta cuenta que tenemos acá, menos 1. Quiere decir que cuando la x vale menos 1, ese número que conseguimos acá al final es el valor que le corresponde a la y. Tengan presente entonces que esto me está indicando que un punto del gráfico de esta función es el punto que para la x valiendo menos 1, cuando la x vale menos 1, la y me dice a mí que también queda valiendo en este caso menos 1. En un plano nosotros ubicamos estas dos coordenadas. Recordemos que cuando tenemos que representar esto decimos, si acá está el punto que corresponde, por ejemplo, al gráfico de esta función, uno de los puntos es el menos 1, menos 1. Menos 1 en x le corresponde el menos 1 en y. Entonces, de ahí que nosotros, cuando ubicamos un punto en el plano, tenemos que tener presente que los puntos en el plano tienen dos coordenadas. Una coordenada en el eje x y una coordenada en el eje y. Si yo acá hubiese reemplazado, por ejemplo, a la x por 0, también podríamos ver qué es lo que ocurre si reemplazo a la x por 0. O en definitiva, si la reemplazo por cualquier otro valor. Porque, por ejemplo,
¿Podríamos haber calculado f evaluada en 2? Sí. F evaluada en 2 sería reemplazar toda vez que me encuentro con la x por un 2. Me quedaría menos, acá en este caso, 2 al cubo más el 2 menos 1. Si hacemos esa cuenta, acá nos queda menos 8 más 2 menos 1. Es decir, que f cuando la evalúo en 2, me fijo cuánto me da. Digo, f evaluada en 2, me quedaría menos 8 más 2 son menos 6, menos 1, menos 7. Eso significa, básicamente, que acabo de encontrar otro punto que sería parte del gráfico de esta función, que sería el punto 2 menos 7. Quiere decir que cuando la x vale 2, la y vale menos 7. Y acá nos damos cuenta por qué esta se llama variable dependiente. Porque depende puntualmente de qué valores nosotros asignamos a la otra variable. Si yo elijo arbitrariamente valores para la x, cualesquiera, y los reemplazo y hago esa cuenta, obtengo un valor que es el que le corresponde ahí. Y de esa forma yo voy encontrando todos los puntos que van a pertenecer al gráfico de esta función, gráfico que claramente nosotros vamos a realizar en el plano. Al plano de eje X y eje Y, nosotros lo conocemos con el nombre de el plano cartesiano. ¿Está? Las coordenadas cartesianas, en honor a René Descartes, ¿sí? Es que recibe este nombre. Bien, entonces, pensemos nosotros que la idea básica será poder establecer algunos acuerdos en relación con las funciones que vamos a ir trabajando, utilizando y demás. Por ejemplo, si bien acá yo hago los gráficos a mano alzada, ahora vamos a hacerlos en un graficador y demás para que lo vean mejor. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un gráfico, bueno, acá no, tenemos un gráfico que tiene o adopta esta forma. Decimos, bueno, acá se me está yendo. A ver, vamos para acá. Ese es el eje Y, vamos a suponer que este es nuestro eje X. Y entonces pensamos en lo siguiente. Decimos, bueno, tenemos un gráfico que describe una forma como la siguiente. Entonces, ¿qué cosas nos interesan destacar de un gráfico con estas características? Vamos a completar algunas cuestiones. Vamos a decir, supongamos que esto fuese el menos 5, que esto que tenemos acá fuese el menos 1, que esto fuese 3, esto fuese, supongamos, 7. Y además nos informan, supongamos que este valor que tenemos acá, vamos a suponer, acá ese punto que tenemos ahí, corresponde con el menos 3, menos 2, supongamos. Ahora, bien, a ver, ¿qué es lo que nos interesa analizar? Fíjense, en los puntos donde un gráfico de una función corta al eje X, nosotros decimos que en esos puntos de corte, es decir, fíjense, acá el gráfico corta al eje X, acá también corta al eje X, acá también, y finalmente acá también, puntos donde el gráfico corta al eje X, decimos que corresponden a lo que llamamos nosotros ceros de la función. ¿Está? Son los ceros o también llamamos a esos valores raíces de la función que estamos tratando. Y se los escribe en un conjunto. Nosotros decimos, bueno, a ver, cuando nos preguntamos cuál es el conjunto de ceros de la función, es decir, ¿para qué valores de x, yo estoy viendo que el gráfico corta
¿sí? A ese eje. Entonces decimos, bueno, yo veo que lo corta en -5, que lo corta en -1, que además lo corta en 3 y que además también está cortando esto en 7. Entonces, los ceros de la función o raíces van a quedar agrupadas en este conjunto que recordemos acá, lo escribimos, nosotros lo denominamos conjunto de ceros de la función. Y por el otro lado, una cuestión interesante que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Si ustedes observan, hay partes de la función donde ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Decimos, a ver, acá, por otro lado también tenemos acá y acá. Si ustedes observan donde yo estuve señalando, el gráfico de la función se encuentra por arriba de ¿quién? Del eje X. Como el gráfico de la función está por arriba del eje X, en todos los valores donde el gráfico de la función se encuentra por arriba del eje X en una gráfica, decimos nosotros que se corresponden con lo que llamamos el conjunto de positividad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir dónde, ¿sí? En qué intervalos de acá, de este eje X, la función está por arriba del eje X, nosotros decimos, bueno, por arriba del eje X está desde menos infinito hasta el -5. ¿Por qué? Porque si bien yo acá estoy viendo un pedacito nada más del gráfico de la función, tengo que suponer que esto sigue para arriba. ¿Está? Porque acá no hay nada que esté cerrado, no hay ningún circulito, nada, sino que esto, la línea continuó. Entonces, fíjense que yo voy a marcar acá, por ejemplo, con naranja, digo, todo este sector, cualquier X que yo tome de acá, cuando la evalúo con la fórmula, seguro, seguro, me da un valor de Y que es positivo. ¿Está? Cualquier número que yo elija de acá, cuando evalúo, seguro me da una Y positiva. Entonces, esto sería un intervalo de positividad. Fíjense, de -5 a -1 no pasa lo mismo, porque si yo elijo cualquier número que está por acá, me voy a dar cuenta que la Y que le corresponde está por debajo del eje X, es una Y negativa, entonces no puede ser del conjunto de positividad. ¿A qué conjunto pertenecerá? Ahora después lo vamos a ver. Acá, fíjense, esta parte del gráfico también está por arriba del eje X. Entonces decimos que cualquier X que yo tome de acá, cualquier X que yo tome de acá, seguro, seguro, tiene un valor en Y que es positivo. Entonces eso también forma parte del conjunto de positividad. ¿Y cómo lo registramos? Acá decimos, al intervalo que marcamos le decimos unión. Ahora marcamos acá del -1 al 3, del -1 al 3, y nos seguimos fijando. ¿Dónde más el gráfico está por arriba del eje X? Si ustedes observan, de 7 en adelante, el gráfico también está por arriba del eje X. Entonces, eso también es un intervalo donde la función es positiva y vamos a marcar diciendo de 7, ¿y cómo decimos en matemática de 7 en adelante? Porque fíjense que este gráfico continúa, acá no hay ningún cierre, ningún circulito, nada, entonces me da la idea de que esto continúa. Para decir de 7 en adelante, nosotros escribimos en matemática de 7 a más infinito. Ahora, así como marcamos conjunto de positividad, donde indicamos que son todos los valores de X, donde el gráfico está por arriba, ¿sí? De ese eje X, vamos a marcar ahora el conjunto de negatividad. Y obviamente, contraponiendo al anterior, son todos los valores de X donde el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, fíjense, si ustedes toman cualquier valor que está entre -5 y -1, entre -5 y -1 estamos de acuerdo que el gráfico de la función está por debajo del eje X. Entonces, ese seguro, seguro, es un intervalo de negatividad, de -5 a -1. Bien, y también me doy cuenta
que otro lugar por donde está debajo del eje X es para cualquier valor que esté entre el 3 y el 7. Entonces, acá vamos a poner unión del 3 al 7. Y fíjense que ya no tenemos ningún otro lugar donde el gráfico de la función o esté por arriba, ya declaramos todos, o esté por debajo del eje X, que también los declaramos todos. Entonces, fíjense, conjunto de ceros son aquellos, o está formado uno por uno con todos los valores donde el gráfico de la función corta al eje X. Conjunto de positividad está formado por intervalos. Intervalos donde nosotros sabemos que si evaluamos a la función con cualquier x que esté dentro de ese intervalo, obtenemos por resultado un número positivo. Entonces, y eso lo vemos en el gráfico porque el gráfico está por arriba del eje X. Si vemos por debajo del eje X, entonces todos los X, ¿sí?, que formarían parte de los espacios que están por debajo del eje X van a formar el conjunto de negatividad. Entonces, acá recordar que para los gráficos de las funciones va a ser importante que nosotros registremos esta idea de la positividad, la negatividad, el conjunto de ceros y demás cuestiones que se van a ir presentando. Ahora, pensemos además en otras cosas que nos interesan trabajar. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros acá consideramos, recuerden que lo estoy haciendo a mano alzada acá, es un poquito complejo, pero bueno. Vamos a pensar que tenemos un gráfico en esta forma. A ver. Vamos a ir viendo esto. Y acá, fíjense, le vamos a dar, por ejemplo, acá vamos a poner un circulito vacío. Acá vamos a borrarle un poquitito algo. Bueno, no tanto. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá. Eso lo dejamos que continúe. Dejámoslo así. Y acá, vamos a marcarnos. Vamos a suponer que este punto que tenemos acá, está en -9. Acá vamos a marcar, decimos tenemos, no sé, supongamos -7. A este punto que tenemos acá, le vamos a decir que está en -6. Este decimos que es, supongamos, -3. Acá vamos a marcarnos un punto, donde supongamos que es -1. Acá, fíjense que el gráfico corta el eje Y. Vamos a suponer que esto es el punto -4. Acá vamos a poner el 2. Acá ponemos el 6 y acá vamos a poner, supongamos, 10. ¿Sí? Y nos marcamos también este que está acá, decimos, bueno, a ver, vamos a proponer que esto sea el, supongamos, no sé, 4. Vamos a asignar acá un valor, vamos a poner a esto 12. Y vamos a asignar también un valor para acá, vamos a darle que acá, no sé, alcanza el -6. Bueno. Teniendo presente lo que habíamos hablado antes, vamos a ver cómo podemos ir introduciendo algunas cuestiones nuevas también. En principio, fíjense, decimos, si yo quiero armar el conjunto de ceros, conjunto de ceros está formado por todos los valores donde el gráfico corta el eje X. Entonces, me doy cuenta que corta el eje X en -7, lo anoto, punto y coma. Corta el eje X en -3, lo anoto. Corta también al eje X en 2, lo registro en el conjunto de ceros. Corta el eje X en 6 y corta el eje X en 10. Es decir, acá tendríamos nosotros todo nuestro conjunto de ceros, es decir, las raíces, los ceros de esa función. ¿Por qué se llaman ceros? Porque quiere decir que ustedes recuerden, si ustedes pidiesen, no importa cuál es la fórmula de esta función, pero lo que sabemos mirando el gráfico es que si yo pidiese f de -7,
el resultado de toda la cuenta me va a dar 0. ¿Cómo sé eso? Porque recuerden que esto es X y esto que devuelve acá como resultado es la Y. Este punto que tenemos nosotros acá corresponde con que la X vale menos 7 y la Y de este punto es 0. ¿Está? Recuerden que acá el 0 es compartido para el eje Y, para el eje X. Entonces por eso se llama conjunto de ceros. Bueno, a ver, si queremos dar el conjunto de positividad de esta función, vengo, hacemos como antes, vamos marcando, a ver, de acá vemos nosotros lo siguiente, vemos que en todo este tramo el gráfico está por arriba del eje X. También está por arriba del eje X en todo este tramo que tenemos acá. Y también está por arriba del eje X en todo este tramo. Una vez que yo me marco eso, digo, bueno, es positiva entre menos 7 y menos 3. Unión de 2 a 6. Y además, digo, unión, recordemos que si es de 10 en adelante, nosotros decimos de 10, punto y coma, a más infinito. Por el otro lado, yo quiero dar el conjunto de negatividad. Entonces, voy a venir, voy a tomar otro color, cualquiera, y digo, a ver, ¿por dónde veo yo que el gráfico está por debajo del eje X? En todo este tramo, seguro. En todo este otro tramo que tenemos acá, también, seguro, seguro, está por debajo del eje X. Y en todo este tramo, que además sigue por acá. Entonces, fíjense, ¿por qué yo no continué? Porque acá hay una marca que me dice que el gráfico llega hasta acá, no es que viene o que sigue. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Y acá tienen que recordar dos cosas. ¿Qué les puede pasar? Puede pasar que se encuentren con un circulito vacío o que se encuentren con un circulito que está lleno. Si el circulito está vacío, eso me está indicando que no pertenece. Si el circulito, en cambio, está lleno, es decir, si yo me encuentro con esta forma, voy a tener que tener presente que entonces me está diciendo que ese punto pertenece. En este caso está vacío. Cuando yo tenga que registrar eso, ¿qué voy a decir? A ver, ¿dónde la función es negativa? Y acá voy a dibujar, voy a decir, bueno, a ver, es negativa desde menos 9 hasta menos 7, pero como menos 9 tiene esto que está vacío, menos 9 va acá con un paréntesis, ¿ven? De menos 9 hasta menos 7. Unión. Acá, de menos 3 a 2. Unión. Y acá, de 6 a 10. De 6 a 10. Bien. Y por el otro lado, una forma bastante intuitiva que van a tener que reconocer ustedes acá es lo que nosotros denominamos, bueno, cómo identificamos crecimiento, si una función crece y hasta dónde crece. Entonces, y eso lo vamos a ver así. Digo, a ver, fíjense, intuitivamente estamos de acuerdo que acá la función está creciendo. De acá en adelante también la función crece. Y acá, que vamos a dibujarle algo para que nos quede, también acá, vamos a suponer que este valor es el 8. Entonces me doy cuenta también que si elegimos esto, decimos de acá en adelante también la función está creciendo. Entonces, marquemos eso mismo como intervalos. ¿Y cómo lo hacemos acá? Decimos los intervalos de crecimiento. Intervalos donde la función crece. Abrimos una llave grande y ahí escribimos uno debajo del otro todos los intervalos donde vemos que la función crece. Fíjense, crece desde menos 9 hasta menos 6. Entonces digo, crece de menos 9 hasta el menos 6. ¿Dónde más vimos que crece? Desde el menos 1 hasta que llega a 4. Entonces también lo escribimos acá.
desde -1 hasta 4. Y además también crece desde 8 en adelante. Entonces, de 8 a más infinito esta función crece. Y ahora, hacemos lo mismo, pero pensando en términos, bueno, a ver, ¿dónde esta función decrece? ¿Dónde decrece? Entonces, vamos a acá. Decimos, bueno, veo que decrece de acá a acá. Veo que decrece de acá a acá. Y entonces me fijo, intuitivamente, ustedes fíjense que el mismo gráfico les está marcando crecimiento. Es como llegar hasta la cima y después descender, cima y descender. Bueno, entonces acá voy a marcar, me digo, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los intervalos donde la función decrece? Si miro el gráfico, abro una llave grande y digo, a ver, decrece de -6 hasta -1. Y después también decrece desde 4 hasta llegar a 8. De 4 a 8. Esos son los intervalos donde la función decrece. Ahora, si ustedes observan, cuando crece, llega a un punto y después decrece. Crece, llega a un punto y después decrece. O lo mismo acá, cuando decrece, llega a un punto donde después crece. Entonces, eso nos va a permitir hablar a nosotros de los máximos y los mínimos locales. Entonces decimos, a ver, ¿dónde hay mínimos locales? ¿Dónde hay mínimos locales? Entonces me fijo, ¿dónde están? Serían acá como los pozos. Entonces me fijo que para que sea un mínimo tiene que estar formando parte del gráfico de la función. Si ustedes observan, el -9 no forma parte del gráfico de la función porque dijimos que eso indica que ese punto no pertenece. Entonces, este no podría ser un mínimo. Pero me fijo, acá sí el -1 es un mínimo y eso lo registramos así. Mínimos locales. Decimos en lo tenemos en x igual a -1, hay un pozo. En x igual a 8 también hay otro pozo. En x igual a 8 también tenemos otro pozo. Entonces ahí tenemos un mínimo local. Y por el otro lado decimos, bueno, si hay mínimos locales, tendrá lógica que hablemos también de los máximos locales. Máximos locales. Y en los máximos locales nos vemos dónde estamos en las cimas acá. Y me doy cuenta que alcanzo una cima en x igual a -6 y alcanzo otra cima acá en x igual a 4. Ahora, fíjense, cuando ustedes miran todo el gráfico, cuando ustedes miran todo el gráfico, a veces están en condiciones de decir si alguno de estos mínimos es el menor de todo el gráfico. Acá no puedo decir nada si es el menor de cualquier, porque fíjense que acá habría un punto que es más chico que este, que llega más abajo, pero no puedo identificarlo. Y acá este ya no es tan. Y acá lo mismo pasa también con los máximos. Hay un máximo que sea mayor que todo. A la vista de un S sí, este. No, porque miren, esta función sigue. Esa función sigue, entonces no puedo identificar. Ahora sí, lo que podemos decir nosotros es, en el eje Y, ustedes pueden decir, bueno, a ver, en el eje Y, el punto más bajito que encuentro es este. Miren lo que hacemos acá. Decimos, bueno, a ver, de -6. De -6 en adelante, ustedes tienen que fijarse que cualquier valor de I que está de -6 en adelante, ¿por qué sigo más allá del 12? Porque el gráfico sigue. De -6 en adelante, cualquier valor de I, fue resultado de haber evaluado a la función con un valor de X. Cualquier valor de I desde -6 en adelante, fíjense que fue resultado. ¿Cómo sé que fue resultado de haber evaluado un valor? Porque fíjense, si ustedes trazan acá, si yo trazo una línea horizontal,
¿Ven que toqué al gráfico? Entonces quiere decir que hay un valor de X que a mí me dio este valor de Y. Si yo sigo trazando, digo, a ver, ¡pum! Quiere decir que hay un valor de X que da por resultado este valor en Y. Acá, si yo digo acá, ¿por qué? Si yo trazo en algún momento corto este gráfico, entonces quiere decir que hay algún valor de X que le corresponde ese valor en Y. Entonces, todo esto que yo marqué en el eje Y corresponde a un conjunto que nosotros llamamos el conjunto imagen de la función. Entonces, la imagen de la función, ¿desde dónde va? Va desde el -6 hasta más infinito. De -6 a más infinito. La imagen de una función son todos los valores que la función toma sobre el eje Y. Y eso lo voy a mirar cuando grafique la función. Ahora, pensamos en lo siguiente. A ver, analicemos algunas cuestiones que nos van a permitir decidir cosas importantes. Como dijimos antes, fíjense, acá tenemos un esquema, ¿sí? Donde tenemos el eje X, el eje y dijimos que cualquier punto en el plano, por ejemplo, fíjense, el punto 2, 4, tiene que tener presente que nosotros tenemos una coordenada en X, ¿sí? Y una coordenada en Y. Es decir, hay una coordenada que le corresponde, acá, fíjense, corresponde en X, la coordenada 2 corresponde en Y esta coordenada. Entonces, este es el punto 2, 4. Cualquier punto en el plano siempre tiene dos coordenadas. Por ejemplo, si yo quiero marcar el punto -3, -2, estaremos de acuerdo que eso se corresponderá -3, ¿sí? Y acá tenemos el -2. -3, -2. Ahora, los puntos en el plano siempre tienen dos coordenadas. La primera coordenada en X, la segunda coordenada en Y. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer el gráfico de una función, vamos a ir analizando algunas cosas puntualmente, que son las que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, supongamos que a nosotros nos dicen, bueno, tenemos la función que queremos analizar es f de x igual a 2 tercios de x más 2. Entonces, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es esta. Los puntos, miren esto, vamos al gráfico anterior, ¿no? Los puntos. Acá, si ustedes observan, acá quedó un poco bochinche, pero no importa. Ese punto es el punto donde el gráfico de la función corta al eje Y. ¿Cuánto vale la X acá? Fíjense que la X vale 0. Quiere decir que si ustedes hacen f de 0, f de 0 va a valer -4. Toda vez que yo evalúo una función con el 0, lo que me devuelve a mí es el punto donde el gráfico corta al eje Y, el valor donde el gráfico corta al eje Y. Entonces, a ese valor nosotros lo llamamos ordenada al origen y lo simbolizamos así. Decimos que esto lo consigo cuando a la f la evalúo con el 0. Entonces, fíjense, si ustedes tuvieran que hacer la representación gráfica de esta función, por lo general apelamos a armar algunas tablas. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos una X, tenemos a f de X, y acá proponemos, digo, bueno, un valor que me interesa es cuando la X vale 0. Si la X vale 0, cuando la X vale 0, ustedes dicen f evaluada en 0 y se van a fijar algo interesante para esta fórmula. Si la X vale 0, 0 por 2 tercios es 0, más 2 es 2. Es decir, que cuando la X vale 0, la función vale 2. Significa que corta, el gráfico de esta función corta al eje Y o pasa por el 2 del eje Y. Y ahora,
Siempre asignen un valor de manera tal que la cuenta les quede fácil. Fíjense, si ustedes acá pusiesen un 3, si la x vale 3, entonces acá f de 3 es igual. Acá me quedaría 2 tercios por 3 más 2. 3 y 3 se pueden simplificar y me queda que 2 más 2 es 4. Entonces, cuando la x vale 3, la función vale 4. Para el caso que nosotros tenemos acá, es interesante que analicemos algo. Decimos, bueno, a ver, quiere decir que en nuestro caso, esto que tenemos acá puntualmente va a ser el caso de lo que llamamos una función lineal, que es una de las funciones que vamos a estudiar. Una función lineal. Entonces, bueno, claramente acá yo completo la tabla y me fijo. Digo, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que conseguimos con esto. Es decir, a nivel del gráfico. Y entonces nos fijamos acá. Digo, a ver, los puntos que teníamos que ubicar eran el 0, 2 y el 3, 4. Como se trata de una función lineal, si ustedes trazan una recta entre estos dos puntos, ahí tendrían el gráfico de esa función. Es decir, que el gráfico de la función lineal resultó ser una recta. Y miren esto. ¿Dónde corta el eje X en menos 3? Quiere decir que yo ya puedo a partir del gráfico ver, acá en este caso porque se ve a simple vista. En algunos casos si hubiera cortado en algún punto intermedio no lo puedo sacar a simple vista. Pero acá sí, digo, bueno, de vista puedo decir, bueno, el conjunto de ceros es menos 3, está formado por el valor menos 3. Y a partir de ahí, todo el gráfico queda por debajo del eje X o bien por arriba del eje X. Entonces ya van a poder saber la positividad, la negatividad. ¿Estamos? Ahora, analicemos esto. La recta en este caso es creciente. Fíjense que crece. Si ustedes miran un gráfico, siempre se leen los gráficos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, esta recta es creciente. Por ejemplo, si nos dijesen, bueno, ahora hay que graficar una función, que vamos a llamarla, por ejemplo, la función g de x, que nos dicen que es igual a menos 3 cuartos de x menos 4. Nos avivamos, decimos, bueno, a ver, si tengo que armar la tabla para ubicar los puntos, digo, acá tengo a g de x, para armar la tabla y ubicar los puntos, me avivo, digo, a ver, cuando la x vale 0, si la x vale 0, me queda únicamente este término, o sea que ya sin hacer la cuenta me avivo que tengo, acá tengo que aprender a leer, esto sería el punto 0 en x menos 4 en y. Y por el otro lado me fijo, si acá hay un denominador 4, yo digo, bueno, cuando la x vale 4 me conviene hacer, porque así se simplifica. G de 4 es igual a menos 3 cuartos por 4 menos 4, este y este se van y me queda menos 3 menos 4, que es menos 7. Cuando la x vale 4, me dice a mí que la función vale menos 7. Entonces, acá me avivo y digo, ajá, cuando x vale 4, esto vale menos 7. Y entonces me fijo cómo me va a quedar esto a mí en el gráfico, es decir, cuando ubicamos esos puntos. Y acá entonces observamos, este sería el punto 0 en x menos 4 en y, y el punto 4 en x menos 7 en y. Si acá trazamos ahora una recta que pasa por esos dos puntos, ¿por qué podemos hacerlo? Porque la forma, vamos a ver nosotros que esa forma que estamos dando es siempre una función lineal. Entonces, ahí obtendríamos la recta. Acá fíjense que ya no va a ser tan fácil saber cuál es el conjunto de ceros, porque no es un número entero. ¿Sí? Lo que sí vemos es que esta recta, si miramos de izquierda a derecha, es una recta que decrece.